viendo. ¿Se escucha Bueno, bien? probablemente no. Yo voy a cerrar mi micrófono mientras los demás hablan para que no afecte. A ver. A ver. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Se escucha bien? Eh, Sí, sí. eh, con esta cátedra que hemos organizado para el día de hoy, para nosotros y nosotras es un gusto enorme contar con la presencia de Marina Benítez Demchenko. Ella es fundadora y presidenta de la ONG Fundación Activismo Feminista Digital. Estuvo compartiendo la cátedra con nosotras en el año 2019, el año pasado. Ella es presidenta y fundadora de esta ONG que está funcionando en la ciudad de La Plata desde el 2016 y últimamente quienes la seguimos por las redes sociales vemos que ella y su equipo de colaboradoras vienen desarrollando una actividad muy intensa con respecto a esto. Por eso es importante tomarnos un tiempo para pensar en este tema tan interesante como, como son los derechos digitales. No. A ver, ¿todos están escuchando medio cortado lo que dice Nora? Sí, Sí. con los ¿Están todos micrófonos. Los micrófonos hechos apagados? de violencia, personas allegadas. No te estamos escuchando bien, Nora. Espera un momentito, se interrumpe, se corta. A ver, ¿Sí? si todos ¿Sigo? silenciamos los micrófonos es probable que no interfiere y se escuche mejor. A ver, ¿querés que probemos ahora? Tiempo de aislamiento preventivo y social obligatoria, nos damos cuenta que nos hemos ido vinculando con más frecuencia en este mundo digital que en el mundo real. Eh, que protagonizamos a diario y no registramos los artículos, se exponen nuestros derechos vulnerados. Eso es importante contar hoy con la PRA para poder reflexionar sobre estos temas. Así que bueno, esperemos que la conexión salga bien, que podamos disfrutar de estos momentos, que podamos aprender e informarnos sobre nuestros derechos digitales para reconocer cuáles son y a defendernos y a protegernos cuando los mismos estén en riesgos de ser vulnerados. Bienvenida, y te doy la bienvenida muy especial también. Bueno, muchas gracias, Nora. ¿Me escuchan bien ahí? Bien, genial. Gracias, Nora, por la presentación. Te escuché un poco entrecortada, pero entiendo cuál es el espíritu de la iniciativa hoy y la voy a reproducir también porque quiero agradecerles otro año más, el segundo consecutivo en que estamos abordando este tipo de temas que trabajo yo, la Fundación Activismo Feminista Digital, a diario y, como bien decías, desde 2016,
que tienen que ver con nuestra existencia en el plano virtual. Y el año pasado que estuve presencialmente en Bahía Blanca, la verdad es que fue muy importante que llevar esto, ¿no? Y llevarlo al debate, porque si bien hace rato lo venimos trabajando, es muy cierto lo que planteas, que la pandemia y el aislamiento social obligatorio dio un marco distinto, ¿sí? Un marco en el que nos tuvimos que vincular obligatoriamente con las tecnologías de la información y la comunicación. Por ende, nos trae un panorama de más vulneraciones, un panorama también de novedades, ¿sí? Y por otro lado, de la exposición y el resalto de cosas que veníamos hablando hacía bastante tiempo nosotras, particularmente en nuestro campo de investigación y de trabajo. Así que primero agradecerte nuevamente por convocarnos, también agradecerle a la Subsecretaría de Derechos Humanos de permitir este espacio. Nosotras estamos muy contentas de participar y vamos a dar hoy esto, un diálogo más allá de la exposición de determinadas cuestiones como disparadores, cosa que hemos hablado también en la preparación de lo que iba a ser esta charla, dar un espacio para el intercambio. Nos interesa muchísimo saber cuál es la visión, ¿no?, de quienes nos están acompañando hoy, porque también usuarias y usuarios digitales estamos conviviendo en una comunidad digital. Seguramente nada de lo que comente hoy les es ajeno, así que siéntanse en total comodidad de intercambiar, y yo voy a ir tratando también de responder y de ir generando, ¿no?, ese diálogo paralelo. Así que si me dan el ok, arranquemos, que tenemos bastante para hablar, sí. Bueno, se escucha perfecto, Marina. Ahora se ve que debe ser algo de la conexión de Nora que se interrumpía, así que bueno, tranquila y avancemos. Yo cualquier cosa, si veo que hay muchas preguntas en el chat o muchas inquietudes sobre algo en particular, te interrumpo y te hago el comentario. Sin dudas, dale nomás, perfecto. Bueno, ¿por qué tocamos estos temas hoy, ¿no? ¿Por qué venimos preocupadas y particularmente interesadas en trabajar otro año más el tema relacionado con las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación? Como decía, particularmente el aislamiento social obligatorio nos llevó a tener que incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, a amigarnos, a perderles el miedo, a ver de qué manera navegamos mejor, implementamos recursos tecnodigitales a los que un poco le veníamos escapando anteriormente, ¿no? Principalmente esto, por ejemplo, todo lo que es streaming, videoconferencias, videollamadas. Pónganse a pensar que muchas personas lo hicieron por primera vez en este tiempo, ¿no? Existiendo el recurso desde hace añazos. Esto nos da una muestra cabal de cómo estamos paradas, principalmente nosotras, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué hago la diferenciación. Todo lo relacionado con la era de la información, la era digital, tiene que ser abordado también con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva feminista, de la misma manera que cualquier otro área sociocultural y económica que nos incluya como sector poblacional. Y hay una sola razón, ¿no?, por la cual la perspectiva feminista es una exigencia, porque nosotras tampoco nos colocamos en pie de igualdad, ni en igualdad de oportunidades, ni con las mismas ventajas que el sector poblacional de varones. Y no nos colocamos de la misma manera, no porque no queramos necesariamente, sino por una serie de factores, múltiples factores, que nos ponen de cara a las tecnologías con desventaja, ¿sí? En una situación de desventaja estructural, nuevamente, desigualdad estructural, de la misma manera que no cobramos los mismos salarios, de la misma manera que tenemos menos acceso a la educación formal, de la misma manera que tenemos, ¿no?, las desigualdades y las inequidades existentes en el resto de todos los planos de nuestra vida. Con las tecnologías pasa exactamente lo mismo. ¿Les sorprende? Miren a su alrededor, miren a madres, miren a hermanas, miren a vecinas, miren a cualquier mujer que tengan, independientemente del vínculo con el que ¿no?, relacionen con ellas. Mírennos a nosotras y lo que nos cuesta, ¿sí?, incorporar a las tecnologías como parte de nuestra vida, y además de lo que nos cuesta,
¿Cómo reaccionamos a las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cuántas, por ejemplo, mujeres utilizan sus redes sociales sabiendo cabalmente medidas de seguridad informática? El año pasado, con Fundación Activismo Feminista Digital, hicimos un informe y relevamos que casi el 75% de las mujeres usuarias digitales no sabe de medidas de seguridad informática. Usamos las tecnologías y no tenemos ni idea cómo manejarlas, no tenemos ni idea cómo gestionar los recursos. Simplemente nos zambullimos, nos tiramos de cabeza y tenemos este panorama en el que nos desenvolvemos de la mejor manera que podemos. Esto que estoy relatando yo acá como, con ejemplos incluso, ¿no? Y con una estadística que está basada en un estudio de campo, 75% de las mujeres usuarias digitales en el país no saben disponer medidas de seguridad informática, no saben lo que es una doble verificación, no tienen instalados antivirus en los equipos tecnodigitales que utilizan, o en los equipos, la computadora, el celular, no saben configurar con una privacidad suficiente, no saben lo que es una VPN, por ejemplo. Estas cosas que también tienen que ver mucho con el lenguaje técnico de las tecnologías, con esos tecnicismos, con esas palabras raras que las escuchamos por ahí, pero hasta ahí nomás. Gracias, ahí van a ir tirando por el chat, tanto Eugenia como Julieta, que son la secretaria y la directora ejecutiva de la Fundación, enlaces para que puedan complementar, puedan ir leyendo y profundizando lo que yo les voy comentando. Todo esto responde a lo que se llama la brecha digital de género. La brecha digital de género es esta desigualdad estructural. Las mujeres no estamos colocadas en el mismo lugar que los varones en materia de tecnologías de la información y la comunicación. Por ende, no estamos colocadas de igual manera en la era de la información, en el momento en el que estamos viviendo histórico de la humanidad. También a la era de la información, la era digital, se la denomina como la cuarta revolución industrial. ¿Dónde estamos paradas nosotras? Haciendo lo que podemos. Y haciendo lo que podemos en gran medida por esta problemática internacionalmente reconocida, que es la brecha digital de género. O sea que en definitiva también estamos excluidas de los medios de producción. También estamos excluidas de los mejores puestos de trabajo, porque hoy por hoy la informatización y la virtualización están presentes en todos los trabajos, por ejemplo, de altos cargos directivos. Si una no sabe manejar las tecnologías, hay un montón de tareas que no va a poder desarrollar. Esto repercute a su vez en la precarización laboral, porque vamos a tener peores oportunidades laborales, peores puestos de trabajo y por ende peores salarios. Podemos observar con esto la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación. Y tenemos que ser críticas. ¿Dónde estamos colocadas nosotras, a pesar de la brecha digital, en lo que es la exploración, ¿sí? La exploración de los recursos tecnodigitales. ¿Cómo nos paramos frente a ellos o a ella? Le tenemos miedo, nos genera un rechazo, delegamos la gestión en alguien que sepa mejor que nosotras, ¿no? Y así continuamos perpetuando la brecha digital de género, porque también está íncito en nuestra propia crianza, que es cultural, el hecho de que desde niñas no estamos vinculadas con determinadas actividades que potenciarían esas habilidades cuando somos adultas o cuando somos más grandecitas. Por ejemplo, pensamiento lógico, que es algo propio de los varoncitos y del juego del varoncito. Esto tiene que ver mucho con estereotipos de género también. Al varoncito se le da el autito, se le da la autopista, se le dan los encastres, se le da subirse al árbol, se le da pensar lógico, y a nosotras se nos da el bebé, el carrito, la mamá, la cocinita. Entonces, cuando crecemos, tenemos un rechazo cultural a todo lo que tenga que ver con ingenierías, matemáticas, informática, computación y lo que comprende la era de la información. Así es como empezamos a
tratar de desentrañar un poco de por qué nosotras estamos paradas donde estamos paradas, y por otro lado fundamentamos la razón por la cual nos encontramos con que no queremos saber nada. De hecho, en general, cuando a una mujer nos preguntan, por ejemplo, a ver, ¿qué plataforma te gusta más? ¿O cuál te es más conveniente para tener una videoconferencia? Una, en su desconocimiento y en la desinformación, va a apelar a lo accesible, a lo simple y a lo que ya conoce. Muy difícilmente se ponga a explorar qué es lo que hay en el mercado de los servicios, de los softwares, de los programas, o incluso en su dispositivo móvil o de escritorio. Acá también hay un problema que tenemos que lograr extirpar de raíz. El miedo a la exploración. ¿Vieron lo que comentaba recién del nene, del varoncito que se sube al árbol y si se cae, todo bien porque es parte de la experiencia y a nosotras no, porque te vas a lastimar, porque sos nena? Esto también tiene que ver con esa raigambre de educación, de crianza, y también tiene que ver con lo que nosotras aprendemos a lo largo de esta etapa primaria, ¿sí?, de nuestras vidas. Entonces es un problema muy complejo que hoy nos pone en este lugar. Hablar de mujeres y hablar de tecnologías prácticamente siempre es hablar de riesgos y hablar de problemas. Y siempre hablamos de lo que para nosotras significa en el sentido negativo. Reformular este postulado tiene que ver muchísimo con una pauta. Uno, animémonos a explorar las tecnologías, y por otro lado, hablar del empoderamiento digital, algo sobre lo cual voy a volver después, en un ratito, en unos minutos. Yo a todo esto lo estoy planteando como un marco de situación para que entendamos muy bien la razón por la cual las tecnologías no son ajenas y no son peligrosas, por definición. No voy a tocar nada, a ver si todavía me mando una, ¿no? Mejor a mi hijo, mejor a mi marido, siempre el varón, asistiendo. No podemos romper con esa lógica, ¿no? Y como nos reconocemos autónomas y en un proceso de independización de ¿no?, figuras tutelares o esto que hablamos tanto del paternalismo, no nos reconocemos de la misma manera con las tecnologías. Ahí sí seguimos legitimando la tutela, el paternalismo. Entonces, ¿cuándo vamos a ingresar efectivamente en la crítica de cómo nos vinculamos nosotras con las tecnologías? La brecha digital de género se va a romper o va a reducirse desde el momento en que nosotras también nos animemos a tomar postura respecto de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque como decía recién, hoy son el poder, hoy son la fuente económica, hoy son la toma de decisiones, hoy son los medios de producción, que en aquel momento eran, no sé, la imprenta. Quienes no estaban trabajando en las imprentas eran simplemente beneficiarias y beneficiarios, destinatarios, destinatarios, consumidores, consumidoras, y quienes tenían el control de muchas cosas que pasaban en la sociedad eran quienes estaban justamente detentando estos medios de producción. Ahora pasa lo mismo. Ahora pasa lo mismo, con una diferencia que tiene que ver mucho con la evolución de la comunidad digital y también del ofrecimiento de los recursos tecnodigitales desde que se instalaron culturalmente en la humanidad, ¿no? La diferencia es que nosotras estamos dentro de la mecánica y de la rueda esta, ¿no? Pero estar dentro no significa necesariamente tener un rol activo y crítico respecto de las tecnologías. Significa permanecer. ¿Y por qué estamos adentro? ¿Por qué se dice que estamos adentro? Porque somos usuarias digitales, porque tenemos acceso a las redes sociales, porque tenemos algunas, y las que mejor posición podemos llegar a lograr, incluso económica, tenemos conectividad a Internet, porque algo sabemos más o menos porque tengo Facebook, porque uso Instagram.
Entonces, estamos dentro, pero estamos mal, ¿no? Estamos dentro, pero hacemos lo que podemos. Entonces, ¿realmente estamos dentro? ¿Realmente estamos conscientes de todo lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Realmente tenemos la posición esta que comentaba, ¿no? Crítica, de decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo durante la era de la información? ¿Cómo me estoy desenvolviendo? Porque lo importante de todo esto es el título de la charla de hoy. El plano virtual es un plano de ejercicio de derechos. No es un plano de pasar el rato. No es un plano de cuando estoy con tiempo libre. No es un rato de mandarme fotos con mis hijos y mis hijas porque viven lejos. Es un plano de ejercicio de derechos, de un montón de derechos, que son los derechos digitales. Y de eso vamos a hablar. Y nos vamos a enfocar acá. Vamos a frenar y vamos a hablar de derechos digitales. Y de cómo también nosotras nos posicionamos frente a ellos. Porque la gran mayoría de nosotras no lo sabe. Permanece, flota en la comunidad digital. Flota en la web. Y Tati Córdoba dice, me siento una analfabeta informática y digital. Nos pasa prácticamente a todas. El punto de partida interesante, ¿sabes cuál es? Reconocernos y ver cómo rompemos con esa autoconcepción. Porque se puede, por supuesto que se puede romper con esa autoconcepción y además con esa deuda con una misma, ¿no? Una sabe que están pasando un montón de cosas y nunca se logra poner a la altura. Mucho de todo esto tiene que ver con la exploración y también mucho de todo esto tiene que ver con mentalmente romper con la brecha digital. En la Fundación en 2018 trabajamos bastante el tema, denominando a esta cosa que sentimos con las tecnologías como la psicobrecha digital. Esta sensación de autoexclusión, o mejor dicho, la consecuencia de la autoexclusión por no entender. No entiendo ni me quiero meter. La psicobrecha, que tiene que ver también con la valoración de una como actora de esta transformación para todas, ¿no? Con que sepa una y una se meta y una pueda encarar estas dificultades con las que nos encontramos como sector poblacional, se va a convertir naturalmente, y en el mejor de los casos, como una difusora del mensaje a otras pares, ¿no? Parece como que estamos hablando de un montón de cosas que son lejanas. Volvemos a la práctica. Estamos conectadas 24 horas al día, los 7 días de la semana. No es lejano. No es lejano y la pandemia lo puso de relieve. Lo puso de resalto desde el momento en que, si no virtualizábamos un montón de actividades, perdíamos el trabajo, dejábamos de ver a nuestros familiares durante 4 meses. Muchas personas incluso podían no llegar a poder autoabastecerse o abastecerse de comida. Piensen que las tecnologías de la información y la comunicación, que es el WhatsApp también, no es lo único, pero es el WhatsApp también, nos permitió hasta lograr el abastecimiento alimentario. Este tipo de cosas son las que tenemos que reconocer con sus nombres, ¿no? Y no dejarlas pasar. Porque también es muy normal que desde la perspectiva feminista tratemos un montón de temas y tantos temas paralelamente que se nos escapan, un montón de asuntos se nos escapan. Esto que estamos hablando particularmente no está necesariamente comprendido dentro del feminismo, está comprendido en una rama autónoma dentro del feminismo que se llama el ciberfeminismo. Pueden buscarlo tranquilamente, van a encontrar muchísimo material y también en nuestro sitio web, activismofeministadigital.org, hay también mucho material, hay contenidos para empezar a meternos, ¿no? En esta particular área rara, distinta, que tiene que ver con las tecnologías, pero que no nos es ajena, a pesar de que sentimos que están fuera de nuestro entendimiento. Y volviendo a la cuestión de todo lo relacionado con cómo nos vinculamos con las tecnologías de la información y la comunicación, me parece importante también hablar de lo que es el lenguaje de las tecnologías, porque ese es otro obstáculo para nosotras.
Si nos ponemos a pensar la confluencia de brechas de género, la económica, la educativa, la territorial, las mujeres que estamos en la ciudad tenemos mejores oportunidades que las que están en el campo, las que son rurales, en relación a las tecnologías de la información y la comunicación, en relación a las antenas, a la conexión a Internet. Entonces también esta confluencia de brechas y la interseccionalidad, que por supuesto opera de la misma manera en el plano tecnodigital, nos tiene que empezar a interpelar, y que nos interpele de una manera simple. ¿Cómo me empodero digitalmente? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? No sé si quienes están participando se lo han cuestionado en algún momento. ¿Por dónde arranco a entender algo de todo lo que está pasando? Es muy interesante el punto de partida del entendimiento de los derechos digitales. Saber que el plano de la web, el plano virtual, no es un plano de el rato que me queda libre, porque también la web se asocia con la computadora de escritorio, ¿no? La web es la comunidad digital, es el entramado de relaciones que se genera por la conectividad a Internet, en el que yo, usuaria, estoy conectada con otras usuarias y otros usuarios, pero también estoy conectada con proveedores de Internet, con quienes me dan el acceso a la conectividad, telefonía móvil, lo que fuese, empresas. Estoy conectada con el sector privado, que son quienes desarrollan apps, programas, las mismas plataformas de redes sociales. Nosotras y nosotros, ¿no? La sociedad tiene en la web la visualización o tiene el encuentro con un entramado de relaciones entre sectores que es inmenso. La web no es una en Internet. La web es una a través de otro actor, proveedor de servicio de Internet, por ejemplo, que ingresa a un sitio web que lo da un tercer actor, una empresa privada, por ejemplo, y así empezamos a ver que en un momento determinado, en un microsegundo, hay justamente una red de redes en que estamos coexistiendo en el plano virtual. Eso es la web, distinto de lo que es Internet, que es un medio de comunicación, como lo es el teléfono, la telefonía celular, por ejemplo, como lo es el fax, medio antigua yo, pero como el teléfono de línea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con medio de comunicación. Internet es un medio de comunicación y la web es todo lo que Internet propicia para esta convivencia virtual. En esta convivencia virtual, en que, por supuesto, hay mejores oportunidades para algunos sectores y peores para otros sectores, en el que hay actores que se mueven mucho mejor y hay actores que se mueven mal o que no se mueven y permanecen y flotan, ¿no? Esta cosa de lo que hablábamos hoy, la brecha digital. La brecha digital es indistinto según a quién afecte, no tiene que ver con las mujeres. La brecha digital, el concepto de la desigualdad estructural. Pero la brecha digital de género es, aún sabiendo que no todas las personas en el mundo tienen el mismo acceso y el mismo aprovechamiento de los recursos tecnodigitales, cuando somos mujeres tenemos peor que el peor, porque tenemos ahí otro escalón más bajo. Y tiene que ver con la confluencia de las brechas y tiene que ver con todo lo que estaba hablando hoy. Frente a esto, reconocer al plano de la web como un plano de ejercicio de derechos es crucial para darle la entidad que tiene y también para saber cómo nos vamos a parar a partir del reconocimiento de estos derechos digitales. Derechos digitales que, para mencionarlos por arriba, tienen que ver con la privacidad digital, con que nadie se intrometa en esa órbita que cada una decide reservar para sí. Puede ser a través de contraseñas y también puede ser por el mero uso de cualquier dispositivo. Por ejemplo, no quiero que me rastreen con la geolocalización. Yo ahí no necesito una contraseña para habilitar o no habilitar. Viene incorporado en el sistema operativo. Yo lo que hago es ser consciente de que no quiero y ejercer mi derecho a limitar el acceso a esa
función o el acceso a esa órbita de mi vida de el otro. El otro, en este caso, empresas, que son las proveedoras de los servicios, ¿no? El tema es que cuando no lo sabemos, no hay limitación posible porque no tenemos conocimiento de cómo podemos ejercer derechos, ¿no? Por eso es tan importante hablar de derechos siempre. Donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay un derecho hay deberes y obligaciones de quien tiene el derecho, y hay una obligación del otro a respetar ese derecho. La privacidad digital es uno de los derechos digitales. También la intimidad digital, la libertad de expresión digital, la autodeterminación informativa, que tiene que ver con el control efectivo sobre mi información que cada persona tiene derecho a, por supuesto, tener en el plano digital, tecnodigital o de la web. Podemos hablar de un montón de derechos digitales y lo importante es abonar a esta teoría, diferenciarlos de los derechos tradicionalmente reconocidos, porque tranquilamente el debate se puede centrar en, pero lo que estás diciendo son los mismos derechos que ya existen. La privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, que además son derechos constitucionales. La realidad es que no, tienen otro alcance. Los derechos digitales son, por ejemplo, extraterritoriales. Por ejemplo, no respetan fronteras. No porque sea algo malo, ¿no? Digo, sino por el mismo carácter de lo transfronterizo, de las vinculaciones propiciadas por el uso de Internet, no tiene que ver con que yo acá puedo ejercer el derecho, pero en China no puedo ejercer el derecho digital, o en México no puedo, en Ecuador tengo algunos y acá no. Los derechos digitales son extraterritoriales, por tal no tienen límites espaciales y tampoco tienen límites relacionados con el tiempo. No hay posibilidades de decir, por ejemplo, ¿no? Yo estoy ahora ejerciendo esto y después se me va a terminar o voy a dejar de tener el ejercicio del derecho o no. Son eternos. Y son eternos desde el momento en que todo lo que pasa en la web, después voy a volver sobre esto para no confundir demasiado, pero quiero que les quede la idea de lo extraterritorial y mejor dicho, de la, del cambio, ¿sí? O de la característica de una cuestión relacionada con el tiempo y el espacio distintos del ejercicio de derechos tradicionales, ¿sí? Cuando nosotras pensamos, por ejemplo, en casos de violencia digital, sabemos muy bien que cualquier contenido que se vuelque a través de Internet y en la web va a quedar instalado de forma permanente, va a ser quizás, en algunos casos, muy dificultoso que se pueda retirar. Entonces esa violencia va a ser eterna para nosotras. Hoy vamos a vivir una situación X de violencia digital que quizás en 30 años, buscándonos a través de nuestro nombre y nuestro apellido, la volvamos a vivir, porque sigue en Internet, sigue en la web, sigue con acceso al contenido, ¿no? Con acceso a cualquiera. Se estira y se perpetúa. Esto también tiene que ver la alteración de los límites temporoespaciales, son una característica de la era digital. Tenemos que pensar que ni es acá ni es hoy. Es eterno y es en cualquier lado. Por eso, este carácter particular de los derechos digitales les hace merecer un tratamiento y un reconocimiento distinto. No podemos hablar de la libertad de expresión de la misma manera que hablamos de la libertad de expresión hace 15 años. No podemos hablar de lo que es la viralización aplicando el derecho o lo aprendido históricamente respecto de otras situaciones, como, no sé, difundir una foto en persona en la calle y se la vamos tirando a la gente. Una cosa es lo que pasa en la vida presencial, física, analógica,
y otra cosa es los múltiples efectos que tiene: viralización, permanencia en el tiempo, alteración transfronteriza o transfronteriza, bueno, ya saben, pasar las fronteras, ¿no? La extraterritorial. Todo esto nos lleva a pensar que justamente el tratamiento de estos derechos de forma distinta es necesario. Pero para que lograrlo, primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Y tenemos que saber que somos titulares de derechos digitales. Por eso, cuando hablamos de cómo nos colocamos las mujeres en el plano digital, y nos colocamos mal o nos colocamos con desinformación y además navegamos, flotamos por ahí, un buen comienzo o un buen punto de partida es empezar a hablar de: somos titulares de derechos digitales, tenemos derechos en la web. Quizás un montón de las personas que están participando lo saben, pero ¿sabemos cómo ejercerlos? ¿Sabemos lo que implican y lo que no implican? Porque también pasa otra cosa: en el desconocimiento y en la desinformación, creemos que todo lo que nos molesta en la web se puede denunciar, todo se denuncia, y después ¿con qué nos encontramos? Con autoridades públicas, con el Estado, que es otro actor en el entramado de la web, por supuesto, desde el momento que existe el gobierno electrónico, la obligación de los estados de digitalizar servicios públicos también es un actor dentro de la web. Y nos encontramos que el Estado está inadvertido de un montón de cuestiones, subcapacitado para entender estas cosas. Operadores y operadoras no están a la altura de recibir denuncias por cualquier tipo de lesión de derechos en el plano virtual. Entonces se genera una bola de nieve en la que todo lo que nos molesta en la web, anda a denunciarlo, metelo en cana, que es lo que se dice normalmente, y cuando una va y se dirige a la autoridad pública reclamando algo en relación a las tecnologías de la información y la comunicación y sus derechos digitales, del otro lado obtiene un no es para tanto, no tiene sentido, bloquea, una subestimación, un menosprecio de ese reclamo, ¿no? Para empezar por ese lugar, nosotras lo que tenemos que lograr, para empezar a romper eso, es saber muy bien de qué van nuestros derechos digitales. Y también cómo nosotras, hoy, siendo titulares de derechos digitales, nos estamos conduciendo en la web. Porque gran parte de todo lo que estamos hablando no necesariamente tiene que ver con el delito y con la ley. Muchas cosas en la web están pensadas justamente para que la comunidad digital se autorregule. En la autorregulación, nosotras tenemos que tener herramientas para saber qué hacer. Y no solamente de denuncia. Tenemos que tener un mínimo manejo de nuestros equipos, de nuestros dispositivos. Tenemos que tener conocimiento de nuestros derechos digitales. Tenemos que saber qué cosas son responsabilidad nuestra y qué cosas no. Y con esto voy a hilar con algo particular que tiene que ver con la imagen digital y con la privacidad digital, dos derechos digitales. Y con algo que también trabajamos en la Fundación particularmente este año, porque nos llamó mucho la atención la cantidad de casos de captación de fotografías, ¿sí?, de perfiles públicos de usuarias digitales X, ¿sí?, usuarias digitales regulares, normales, como nosotras, como una, que ponía sus fotos de cualquier índole en sus perfiles de redes sociales, y esas fotos eran tomadas, o esos videos tomados por terceros y colocados en sitios pornográficos. Eso es uno de los, para nosotras, 2020 fue, para la Fundación, y para la cantidad de consultas que recibimos por esta cuestión, fue la problemática del año. Todos los años lo que tiene que ver con violencia digital, que es una de las formas de lesión de derechos, de derechos digitales o derechos en el plano de la web, todos los años la violencia digital va cambiando. De hecho, el año pasado, en la Cátedra Libre, cuando estuvimos presentes en Bahía Blanca,
Hablamos de la difusión no consentida de material íntimo, del acoso virtual y del acceso indebido a redes sociales. 3 formas de violencia digital hacia las mujeres que en ese momento eran las más asiduas a nivel de lo que percibíamos y las consultas que llegaban a la organización. Este año, el acoso virtual logró otro puesto. No se fue, nunca se van las formas de violencia digital, eso seguro. Nunca dejan de estar, cada vez son peor, cada vez son más enrevesadas, cada vez son más complejas, ¿sí? Implican mayor complejidad. El acoso virtual cambió de posición, la difusión no consentida de material íntimo durante la cuarentena escaló, pero quien se llevó todos los premios fue, o la problemática que se llevó todos los premios, fue esto de que se tomen fotografías de perfiles de usuarias que ponen sus fotos abiertas al público, ¿no? Entonces, una de las preguntas con esta cuestión, con esta problemática, que nos tenemos que hacer, y desde la posición crítica, es, más allá de que ninguna dudaría que resulta muy violento que se utilice nuestra imagen para algo, un fin distinto para el cual, o mejor dicho, un fin distinto del cual nosotras tuvimos en miras al postear ese contenido, es violento porque además nos coloca en un lugar de cosificación total al llevarnos a un portal pornográfico cuando sabemos muy bien que el consumo de contenido pornográfico, ya sabemos, es un 90, creo que 96% de varones, nos expone a un montón de situaciones que no sabemos a dónde pueden terminar, máxima estando en el medio del tránsito de la emergencia nacional por violencia machista y demás. Nadie duda del nivel de violencia de un acto de esa forma. Pero por otro lado, en el sentido crítico y en el sentido justamente de colocarnos en un lugar distinto a nosotras, nos tenemos que preguntar justamente cómo, armarnos, ¿sí? Cómo plantarnos de una manera distinta para ejercer derechos digitales de manera lo más plena que podamos. En este sentido, el derecho a la imagen o la imagen digital es un derecho, sin dudas, que se la utilice a la imagen con un fin distinto al que teníamos nosotras en idea cuando posteamos ese contenido, sin dudas que puede ser un acto violento, sin dudas que puede ser propio del ejercicio de poder machista, pero nos tenemos que cuestionar esto, la etapa previa, ¿no? ¿Qué nos lleva a nosotras, como usuarias digitales, a tener determinados comportamientos en la web que terminan quizás siendo, terminan siendo no relacionados con el empoderamiento real, ¿no? Muchas mujeres nos vemos de alguna manera compelidas o atraídas o llevadas naturalmente por la tendencia, por la cultura, por los parámetros machistas y patriarcales con que también la web se estructura, a proporcionar contenidos que no hablan de nosotras necesariamente. Nosotras podemos brindar un montón de contenido de calidad para empoderarnos justamente, ¿no? Para poder mostrar nuestro gran valor. Y sin embargo, vemos que gran parte de las mujeres optamos por una exposición o una sobreexposición, que termina siendo, de determinados atributos o calidades o imagen o estética que responden mucho más a los parámetros patriarcales de lo que creemos. Vuelvo sobre una frase que voy a mencionar siempre porque me parece que es crucial dejar esto en claro, ¿no? No podemos cuestionar a cada una de las mujeres que tomaron la decisión de llevar adelante determinada conducta en la web, estoy hablando particularmente, o de mostrar determinado contenido. Lo que sí vamos a cuestionar es por qué no sentimos que esas conductas o esos comportamientos son decisiones nuestras. ¿Son decisiones nuestras realmente? Hay parámetros culturales que los sostienen.
Y también está la valoración del varón, del ojo del varón detrás, ¿no? Reproduciendo históricamente esas relaciones de ejercicio de poder a las que en gran parte respondemos sin darnos cuenta. Un poco es la línea, y es una línea personal, no quiero institucionalizar lo que estoy diciendo, porque estoy aprovechando también a dejar determinados cuestionamientos para pensar e intercambiarlos. No, no es acá una cuestión de, justamente, ni de juzgar, ni de señalar, sino de ponernos a pensar, ¿sí? Ponernos a pensar si el empoderamiento en redes sociales tiene que ver con sobreexponerme, con sobremostrarme. La Fundación, y esto sí es una postura institucional, plantea que el empoderamiento digital no tiene que ver con eso, sino con animarse a romper con los parámetros machistas y patriarcales que están pensados para nosotras en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto de qué manera? Logrando explorar las tecnologías, logrando informarnos, logrando exigir derechos digitales por conocerlos, por tenerlos incorporados, por reconocernos titulares de derechos digitales. Eso es lo que la Fundación dice es empoderamiento digital. Colocarnos en un lugar distinto del que la cultura cree en que nosotras estamos paradas y que nos deja ahí, nos aprisiona, ¿no? Como para que tampoco avancemos demasiado. Romper con eso y animarnos a también buscar ese espacio en donde nosotras estemos realmente con mejores accesos, mejor ejercicio de derechos, mayor plenitud, que logremos de alguna manera que el ejercicio de derechos sea completo, ¿no? En la mejor manera posible. Sin dudas que cuando hablamos de violencia digital, estamos hablando de otra cuestión, ¿sí? Nunca podemos decir que porque como nos conducimos en la web es porque después las cosas pasan. No, estamos diciendo la violencia digital es una problemática tremenda y a la par, ¿cómo estamos nosotras frente a todo lo que está pasando durante la era digital? ¿Y por qué? De alguna manera continuamos perpetuando, aún siendo medianamente conscientes, continuamos perpetrando ese lugar en que la brecha digital de género nos pisa, ¿no? Y nos deja con lo mínimo indispensable, con los recursos mínimos, y nos conformamos con eso. ¿Qué pasa si nosotras de repente somos usuarias digitales fortalecidas? Porque conocemos un poco mejor de los recursos tecnodigitales, porque sabemos cómo defendernos, porque sabemos cuáles son nuestros derechos digitales, vuelvo sobre la misma idea, porque sabemos que del otro lado tenemos empresas responsables también, no solamente usuarios. ¿Cómo nos colocamos cuando nos animamos a batallar el plano virtual desde otro lugar? Todo esto es un discurso político. Por eso también, y no inocentemente, la cultura nos fue sacando de todo esto. El empoderamiento digital hoy es la propuesta justamente de conquistar este espacio, otra vez. Y digo otra vez porque en un momento Internet y todo lo que es el espacio virtual fue para todo el mundo desconocido, independientemente de quién era la persona que lo iba a utilizar. Pero los patrones, ¿sí?, de ejercicio de poder se reprodujeron perfectamente a lo largo de los años. Y hoy estamos abajo de nuevo, ¿no? Hoy estamos en desventaja. Apuntar al empoderamiento digital es apuntar a la alfabetización digital. ¿Por dónde empiezo? Por todo, por lo mínimo, por algo. Lo que sí no podemos permitir es quedarnos en el lugar donde estamos. Porque la era digital no es hoy y termina el año que viene. Por suerte se terminó la pandemia y no voy a usar más Zoom. La era digital hace 30 años está instalada. Y cada año que venga por delante, pandemia o no, va a necesitar mucha mejor preparación de parte nuestra. O mejor dicho, a riesgo de que quedemos afuera otra vez. Y quedar afuera nosotras es que queden afuera pares, es que queden afuera mujeres que estén a cargo nuestro.
hijas, sobrinas, no importa. Seguimos, ¿no?, alimentando este sistema que nos quiere afuera de la toma de decisiones de todas las áreas donde hay poder. Entonces, creo que este es un buen espacio para cuestionarnos esto y para decir, yo como usuaria digital, ¿qué es lo que hago a diario? Me llega una noticia cualquiera, ni la chequeo, la difundo porque me parece que es importante, porque alguien lo tiene que saber, porque se lo mando al grupo familiar. Chequeamos esa noticia, sabemos cuál es la fuente, sabemos si no estamos siendo parte de una cadena de circulación de noticias falsas. Estamos en una era en que la información es crucial. No podemos más conducirnos con irresponsabilidad. Por eso digo, vamos paralelas. Por un lado, cuestionando y repudiando todo lo relacionado con el ejercicio de poder machista a través de Internet, violencia digital, y por el otro lado, tomando nosotras una posición distinta. Se empieza por lo pequeñito o por lo que mejor nos animemos a abordar, pero tenemos que empezar, ¿sí? Y creo que justamente traer este diálogo hoy acá es un punto de partida. Para quienes están integrando esta charla, es un gran punto de partida, porque nos vamos a ir con la cabeza así, además de que hablo mucho, ya lo sé, ni me lo digan. Pero me parece que lo importante acá es que nos quede esto y decir a su vez, o reconocer a su vez, que este diálogo, estos diálogos, tienen mucha incidencia en múltiples ámbitos. En el plano académico, en el plano político. Es un diálogo político esto. Nos estamos disputando medios de poder, de producción. Es un plano relacionado con lo educativo, con el aprendizaje. Yo a esta altura de mi vida ya no voy a aprender demasiado. Se lo dejo a mis hijas, se lo dejo a mis amigas más chicas. No, hasta el día que una se muera va a tener tecnologías de la información y la comunicación y cada vez más sofisticadas. Y esto no lo quiero tomar, no quiero colocar como algo tremendista, al contrario, sino como un despertar. Démonos cuenta que todo lo que estuvimos esquivando desde que las tecnologías están instaladas, repito, 30 años tiene Internet. ¿Qué estuvimos haciendo este tiempo? ¿Cómo estuvimos protegiendo nuestros datos personales en la web? ¿Estuvimos protegiendo nuestros datos personales en la web? Sí, yo tengo todo privado. Y las etiquetas del resto y los sorteos en los que nos vivimos arrobando gente y pedimos a las redes sociales regularmente el reporte de la información nuestra y la guardamos. Esto tiene que ver también con la autodeterminación informativa. Todo es importante. Todo es importante. Y la alfabetización digital es un campo muy complejo. La Fundación se dedica a alfabetizar digitalmente a mujeres, así que las invitamos a todas a seguir la actividad porque damos cursos virtuales. Casualmente dijimos, vamos a dar cursos virtuales, el año pasado fue esto, para animar a las mujeres a cursar virtual, a usar plataformas de e-learning, de educación a distancia, porque también veíamos que las mismas mujeres de cualquier provincia nos dicen, yo prefiero lo presencial, a mí lo remoto, lo virtual, no lo entiendo. Entonces dijimos, a la fuerza que vengan a cursar virtualmente. Nos agarró una pandemia y se dio justo. justo. Pero la plataforma que manejamos en Fundación Activismo Feminista Digital, que se llama Aula TIC, fue una iniciativa pensada para reducir la brecha digital de género. Todo funciona. Hay que animarse. Voy a dejar abierto el espacio para sus intercambios, pero quiero que se sientan en comodidad no solo de expresar sus observaciones sobre el tema, sino también de continuar generando estos diálogos con otras mujeres, con otras personas, con gente de su entorno. Sabemos muy bien que cuando nos colocamos firmes respecto de un tema, que además es de uso común, no a todo el mundo le gusta escucharnos. De hecho, si ustedes hacen la experiencia con su entorno, por ejemplo, diciendo, prefiero que no me etiqueten más en ningún lugar, el entorno no lo va a tomar bien. No lo va a tomar bien. Pensemos también de qué manera incomodar es parte del postulado. Todo esto que estamos hablando es súper incómodo, porque además nos obliga a cambiar hábitos que ya tenemos incorporados. Y el ciberfeminismo es eso.
el ciberfeminismo como el feminismo, proponen cuestionarnos todo el tiempo, criticar lo que nos dan y decir, ¿por qué me estás dando esto? ¿Puedo acceder a algo más? ¿Puedo acceder a lo mismo que acceden los varones? ¿Por qué yo estoy en este lugar en que no entiendo nada, pero mi hijo, mi sobrino, mi nieto entienden todo? Se los dejo como un cuestionamiento útil para que, nada, hagan sus propias conclusiones y, por otro lado, para que sigamos construyendo sobre esto. Recuerden, la era de la información empezó hace 30 años y nos va a acompañar toda la vida. No es pandemia, ¿sí? Así que voy a dejar la palabra a Andrea. Seguramente tengamos algunos disparadores, pero me parece que quizás por esta primera aproximación es bastante... son temas difíciles también de entender, así que bueno, ahora quiero leerles y escucharles. Buenísimo, Marina, súper claro e interesante como siempre. Bueno, me parece que no necesariamente tendría que tomar la palabra yo. Ha habido algunos aportes en el chat que por ahí no sé si tienen, había un nuevo aporte de Itatí, después de Rocío hay un aporte que por ahí es interesante, me parece, para abordar. No sé si Rocío, si querés comentarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Me parece muy interesante, la verdad que creo que, bueno, que todo este escenario, ¿no?, nos ha puesto en debate, ¿no?, esto del funcionamiento de las redes. A mí me pasa particularmente, yo tengo 26 años, y que se supone que generacionalmente debería estar más amigada con estas cuestiones, me encontré en este contexto de que no. Pero bueno, independientemente de ese comentario, a mí me pareció muy interesante esto que dijiste con respecto al debate de la exposición y de cómo el patriarcado, ¿no?, se reinventa constantemente, y esto de la exposición de los cuerpos, de influencers, bueno, etcétera, que es, digamos, para ahondar. Pero bueno, como que es un límite muy fino, ¿no?, a la hora por ahí de la protección con respecto al acoso virtual y a la violencia de género en el plano digital. De no caer en un discurso revictimizante, en esto de, bueno, publicó esto, entonces por eso le pasó, o compartió una imagen en un, bueno, esto que se dio ahora el sexting, compartió una imagen privada, entonces, bueno, ¿por qué lo tendría acá? ¿Por qué lo hizo? Digamos, es como que, o sea, es un debate que hay que dar, que es interesante darnos entre nosotras, pero esto, no caer justamente en vulnerar estas cuestiones, principalmente de derecho a la libertad de expresión, al consentimiento, y bueno, todo esto que mencionás de los derechos digitales. Gracias, es muy interesante lo que planteás, principalmente porque a medida que ibas hablando se me vino a la cabeza algo específico respecto del sexting, ¿no? Sin dudas, la sexualidad en el plano virtual es ejercicio de la sexualidad libre también. Lo podemos dar y lo podemos ejercer en la medida que sea legal, por supuesto, que siempre que sea legal, siempre que esté en el marco de la ley, pero no hay ningún tipo de restricción posible adicional a una forma más de libertad personal. Y quiero traer esto porque al inicio de la cuarentena, seguramente recordarán, cuando el ministro de Salud de Nación habló de que el sexo virtual era la forma de vincularse a partir de ahora durante el aislamiento social obligatorio, yo particularmente di un montón de notas sobre sexting y diciendo, más vale, apelemos a los recursos tecnodigitales, pero sepamos cómo hacerlo. Y no en miras al riesgo, sino porque también es empoderamiento. Pero lo mismo que con una relación sexual analógica, física, de la misma manera. Nosotras podemos tener sexo, ahora si no tenemos idea cómo cuidarnos, por ejemplo, por una cuestión de responsabilidad propia también, hay un montón de información a la que no podemos apelar, ni siquiera para sentirnos mejor y sentirnos más seguras, ¿no? Para el consentimiento efectivo. El sexting, que es el intercambio lícito entre personas de contenido erótico o sexual, consentido en su envío y en la recepción, o sea, ni me siento obligada a mandarlo, ni me siento obligada a recibirlo, también implica justamente
conocimiento e información para decidir, ¿sí? Y con esto, yo lo que veía, visualizaba comentarios de la comunidad digital misma, subestimando, muriéndose de risa, haciendo chistes, y realmente no estamos dimensionando que la sexualidad digital también es un derecho digital, y que por ende tiene que ser respetada de la misma manera. Las tecnologías de la información y la comunicación, en nuestra desinformación y en nuestro desentendimiento, son demonizadas, ¿no? Son como puestas en ese lugar de no lo hagas. Y además, como nosotras, sector poblacional colocado en situación de vulnerabilidad también respecto de esto, brecha digital de género y demás, no entendemos demasiado si logramos franquear algo de justamente ese repudio, esa demonización general, vamos a ser las que tenemos la culpa, ¿no? Con la difusión no consentida de material íntimo pasa lo mismo. ¿Para qué se sacó las fotos? ¿Para qué se grabó? Porque quise. Porque es parte de mi libertad personal, porque no es ilícito, porque no le hice daño a nadie, porque estoy en el plano de mi privacidad, de mi intimidad y de mi sexualidad, punto, ¿no? Creo que esto es lo importante de reconocer los derechos, saber hasta dónde y a partir de dónde. Porque con estos discursos que caen sobre nosotras aleccionadores, terminamos también nosotras cuestionándonos si estaba bien o estaba mal lo que hicimos. Y esto es algo muy importante, que en las tecnologías de la información y la comunicación y en el plano virtual se reproduce de la misma manera que pasa en la vida todos los días. Y bueno, yo también, qué sé yo, si me pongo a pensar, fui a la casa de él a tomar algo, ¿no? Y por ahí no tenía intenciones de tener sexo. No, a ver, no pasa por ese lugar. Pero en la medida que no conozcamos no conozcamos los derechos, no podemos demandar o exigir su respeto. Por eso es importante siempre volver sobre la idea de los derechos digitales y no demonizar las tecnologías. Como verán y pueden buscar abiertamente, y así lo van a encontrar, todo lo relacionado con el sexting y el tratamiento incluso oficial de campañas del gobierno, no ahora, hace 2, 3 años, incluso hace 6 años, organizaciones no gubernamentales en las que hablan de sexting, relacionan directamente con la difusión no consentida de material. De manera que nosotras queremos saber qué es el sexting y de repente nos encontramos con que nos pueden difundir el material. ¿Les parece que es inocente? Es reproducción del canon histórico, machista y opresor. Y también a esto lo tenemos que cuestionar. Si quiero, lo hago en el marco de mi libertad personal, que es un derecho constitucional, intimidad, privacidad, sexualidad, y en el plano de la web lo mismo. Repito siempre que sea un derecho que se ejerza como se tiene que ejercer, ¿no? Es parte de lo que tenemos como prerrogativa todas las personas y no caer justamente en esto. Sin embargo, siempre es bueno pensar qué tan informadas estamos para ejercer esos derechos y con el sexting pasa lo mismo. Mando foto y después no sé en dónde están los servidores, en dónde están guardadas, no sé que se duplicaron porque una cosa es el almacenamiento local y otra cosa es el almacenamiento en la nube, entonces después no tengo ni idea cómo esas fotos llegaron a donde llegaron, no por un usuario, sino por el hecho de un almacenamiento automático del mismo sistema. Tomar decisiones requiere información, consentir requiere información, también en el plano digital. Entonces, esa es la parte que nos tenemos que cuestionar, no si queremos hacerlo o no, y si está bien o está mal, porque en definitiva todas estas cuestiones siempre terminan siendo muy disruptivas para nosotras, ¿no? Y las tecnologías de la información y la comunicación también nos propiciaron eso, recursos o un espacio en donde poder ver garantizada, en el mejor de los casos, un poco mejor nuestra libertad. Para las mujeres es muy importante la era de la información. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Podría hacer una pregunta? Sí, adelante. Más que nada, por ahí no sé si tiene que ver específicamente con el sexting y todas esas cuestiones, pero particularmente yo soy docente y en este momento nos encontramos virtualizando todas las materias. Y
Y también nos ha sucedido de acosos dentro del espacio virtual, ¿no? Y entonces estábamos pensando desde la institución alguna forma de trabajar, ¿no? Porque el agresor o a veces la misma agresora también está en el mismo espacio. Y cómo desde una perspectiva de género poder seguir laburando en ese espacio virtual sin revictimizar a la estudiante, ¿no? No sé si se entiende específicamente la pregunta, pero no sé si hay algún tipo de amparo, no sé cuál sería la palabra apropiada para preguntarlo, pero me parece que son las nuevas lógicas que se van a implementar a partir de ahora, porque vamos a seguir trabajando en esta lógica, y si bien hay reglamentos institucionales, no desde lo virtual, ¿sí? Gracias. Gracias, Jessica. Mira, la verdad es que tenés mucha razón, o sea, el plano tanto escolar o lectivo en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier nivel, digo. Es particularmente un espacio que se ha visto muy conmovido con todo lo de la virtualización, pero, sin embargo, previo a este año, por ejemplo, una de las grandes exposiciones de problemáticas cuando damos charlas o cuando hacemos capacitaciones por parte de docentes ha sido, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Esto desde hace 5 o 6 años, estamos hablando ya hace un montón de tiempo, de cómo debería arbitrar o intervenir la autoridad educativa o la institución educativa o mismo el rol de docente en estas cuestiones que son las, digamos, subrelaciones que se dan por debajo de las relaciones estándar normales entre alumnos y alumnas, ¿no? Creo que también tiene que ver con la alfabetización digital, ¿sí? Hace unos días alguien preguntó en otra charla si creía que la alfabetización digital debería ser parte de la ESI. Y para mí es un recontra sí, porque también saben que otra gran falacia del desentendimiento de todo lo que está pasando tiene que ver con que están los nativos y las nativas digitales, ¿no? Que entienden mucho mejor que nosotras y nosotros. La realidad es que nativos y nativas digitales no existen y las generaciones más chicas no entienden nada. Simplemente ingresaron a este mundo, cayeron al mundo en un momento de la humanidad en donde todo esto está incorporado desde temprana edad, pero incorporado materialmente. No existe la real información y concientización sobre todo lo que comprende los recursos tecnodigitales. Entonces también desde nuestro rol de padre, madre, representante, tutor, tutora, docente, ¿sí? Siempre que tengamos menores de edad a cargo o personas, ¿sí? A las cuales tenemos que de alguna manera regular o salvaguardar derechos en general, tenemos que también pensar en que cómo podemos llegar a instruir en este campo si nosotras y nosotros no tenemos ni idea siendo adultos y adultas. En ese momento, cuando se habló de la ESI, a mí me pareció crucial, desde la Fundación lo venimos hablando desde el año pasado, de hecho, que debería ser parte de cómo coexistir de la convivencia digital. Y para eso no hay mucho más que la concientización y la sensibilización. Una vez que el acto está perpetrado, quizás, en ese caso, la autoridad educativa debiera articular de la manera que articula con un caso de violencia en el plano físico, ¿no? Radicar una denuncia si es necesario, hablar con representantes o adulto y adulta a cargo de esa persona si es menor de edad, sino hablar directamente con la persona que es la autora del hecho. La recolección de la evidencia digital para el caso de las denuncias es importante. Testigos y testigas se utilizan como siempre para cualquier reclamo ante autoridades públicas, pero el armado de protocolos que integren todo lo que pasa en la web en cuanto a alumnados es importantísimo. Nosotras este año es la
Sí, logramos la tercera capacitación, por ejemplo, para autoridades del claustro de autoridades de la Universidad Nacional de La Plata. Capacitar autoridades que sepan qué hacer, porque también nos expresaron algo muy similar. Y nos expresaron además la necesidad de actualizar sus protocolos de actuación de violencia machista de la institución. Con todo esto, con lo virtual, me parece que todo lo que planteas es muy importante, pero empieza por una. ¿Cómo una puede hablar de una problemática determinada si no sabe de qué trata, si confunde términos? Si en vez de decir, no podés difundir la fotografía íntima, que pasa muchísimo en alumnos entre alumnos y alumnas, no podés difundir la fotografía íntima de otra persona que confió en vos. Por ejemplo, decimos, no hagas sexting. Se nos matan de risa las generaciones más chicas. Y creo que esto también es algo que nos tiene que interpelar. No podemos estar criando, entre comillas, o enseñando a alumnados mayores de edad incluso, a otras pares y pares varones, sobre cosas que no sabemos cómo son. Y esto es simplemente, ¿no?, meterse de lleno. No hay otra vuelta. Para mí la alfabetización digital es crucial, y particularmente menores de edad, ESI, alfabetización digital en currícula de ESI. La ESI es una ley, o sea, es obligatorio. Simplemente habría que incorporar esta visión que creemos todavía que no va a pasar. Lamentablemente, por más que estamos promoviendo y promoviendo y promoviendo, no creemos que estén plenamente al tanto quienes toman decisiones en torno a estas cuestiones, y es algo que nos preocupa también, nos preocupa. Te agradezco un montón, por eso no fui muy específica en esto. Yo trabajo en nivel superior, en universitario. Nos ha sucedido, por ahí comparto con el resto, por si les sirve la experiencia, creo que hay más interrogantes que otras cuestiones. Un estudiante que comparte la misma carrera, las mismas materias con su agresor, ¿no? Y como no hay otra oferta, ¿sí?, de esa clase, el equipo docente, particularmente mujeres, deciden en ese momento, para salvaguardar la seguridad de esta estudiante que no se quería encontrar en una clase online como esta, grupos por separado. Entonces, para esta estudiante, ¿no?, una clase aparte. Lo cual me parece que es súper válido lo que plantea la estudiante, es decir, me están revictimizando, ¿no?, con toda esta situación. Y me pareció súper válido lo que ella estaba planteando. Entonces, mi interrogante, también como parte de esa comunidad académica, es pensar de aquí en más cómo trabajamos con esas estudiantes, ¿no? Porque ese va a ser nuestro espacio de trabajo. Tal vez en la presencialidad eso es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué va a suceder en nuestra vuelta, ¿no? Y nosotros, digo, tal vez el primer atajo que tomó este equipo docente fue como, bueno, los separamos y solucionamos el problema, y entiendo que no hay una perspectiva ahí tanto de género, ¿no?, de prevención. Y nada, también me preguntaba si había algún marco legal frente a eso, si cómo podemos actuar, qué instrumentos podríamos tomar desde la institución para pensar posibles soluciones. Es una pregunta que requeriría una charla aparte, un disparador más de asesoramiento legal explícitamente, y ahora que ampliás, perdón, yo relacioné inmediatamente con menores de edad, así que en este sentido yo creo que en grandes líneas, ¿no?, en líneas generales, lo que puedo llegar a tirar como un marco, ¿sí?, de respuesta, y repito, profundizar en la respuesta nos llevaría 3 horas, más allá de cómo está dada la falta de legislación vigente o actual para relacionarnos con, o para abordar todo lo que pasa en el marco de la web, o en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, más allá de justamente que hay una falta de legislación evidente y manifiesta, en determinados casos tenemos que apuntar a la legislación vigente
a ver, resguardo de los derechos de las mujeres, en este caso la 26485, tenemos que apuntar a la normativa provincial de violencia, de protección contra la violencia intrafamiliar, que en realidad intrafamiliar, un término muy mal usado, tiene que ver con aquella violencia machista que se da entre exparejas, por ejemplo, o entre miembros de un mismo núcleo, etcétera, etcétera. Creo que hay posibilidades en su caso de fundamentar cualquier movida de esta índole en la legislación que ya tenemos las mujeres para la protección integral, ¿sí? Aún con lo que estoy diciendo, solo es un atajo, como decías recién lo mismo, es una medida en la que una podría llegar a, no sé, basarse para que no incurra en lo arbitrario o para que de alguna manera no se mal predisponga la situación. No sé si tiene que ver tanto con lo que es violencia digital lo que estás planteando. Yo creo que lo que estás planteando es un caso de violencia quizás tradicional, que además se perpetúa por las tecnologías de la información y la comunicación. La falta de legislación actual es un problema cuando todo lo que pasa en la web y cuando todo lo que pasa afecta a derechos digitales, porque todo esto que hablamos hoy no tiene, ¿sí? No tiene marco normativo alguno. Cuando tenemos casos de violencia tradicional, machista, tenemos instrumentos que nos protegen. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué podría hacer? Es tan compleja la respuesta por el mismo hecho también de justamente que para evitar la revictimización de la damnificada, hay que hacer la parte. Y creo que esto en general las instituciones educativas es algo con lo que lidian, ¿no? Porque hay como una suerte de poner un equipo de laburo a disposición de situaciones que son muy frecuentes y en mucha cantidad. Entonces, de alguna manera nos obliga a revisar también cómo nos estamos manejando con algo que cada día es más frecuente, ¿no? Y cada día es más normal, lamentablemente. Volviendo a lo del tema de la legislación, por ejemplo, la Fundación en 2017 planteó que determinadas conductas dañosas en la web sean delitos, ¿sí? Lo planteó en el marco de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Nación para justamente penalizar la difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual, que tiene que ver con el acecho, el hostigamiento de manera sistemática, que tenga, obviamente, que afecte la cotidianidad de la víctima. Me parece que va por ese lado lo que estás planteando, que tenga determinados, ¿sí?, requisitos cumplidos. Por supuesto, no cualquier cosa en la web es acoso virtual. No cualquier cosa es hostigamiento. También hay que tener en cuenta que está el ejercicio de la libertad de expresión de otras personas, hay una delgada línea. Es muy la teoría del caso plantear una respuesta acorde a lo que estás comentando vos, pero en este caso la Fundación trabajó también para que haya legislación que se adecue mucho más a la demanda de lo que hoy necesitamos nosotras. En 2018, ¿qué planteamos? Nuevamente, proyecto de ley en Cámara de Diputados de Nación, pero esta vez para modificar la 26485, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Y para modificarla, ¿por qué? Para que se incorpore la violencia digital como un tipo de violencia machista y la violencia telemática como una modalidad de violencia machista, que hoy por hoy en esta ley no hay nada que relacione a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una amenaza de muerte por WhatsApp, no estamos en presencia de violencia digital, porque no estamos afectando derechos digitales, como los que hablábamos hoy más temprano. Estamos refiriendo a la afectación de derechos tradicionalmente reconocidos, por ejemplo, al bienestar psíquico, a la integridad psíquica, independiente de las tecnologías de la información y la comunicación, pero lo que se está utilizando es un canal relacionado con las tecnologías. Entonces es violencia telemática, que es distinto, es una modalidad de violencia machista y es distinto de la violencia digital, que es la que va a apuntar a nuestra existencia en la web, a callarnos, a silenciarnos, a humillarnos, a mantener, o a reventar la dignidad digital, otro derecho digital, dignidad digital.
mucho más complejo, pero los proyectos de ley seguramente las chicas de la fundación los van a linkear para que puedan acceder, son muy interesantes y pueden quizás, Jessica, dar alguna suerte de idea o apertura a esto que estás comentando, porque repito, lamento no poder asistir demasiado, pero es un caso muy interesante, es complejo y creo que como todo requiere una articulación, ¿sí?, de múltiples recursos. No es tan así, no es simplemente separemos al agresor, aunque bueno, si me preguntas a nivel personal, separemos al agresor, pero acá estamos hablando de niveles profesionales y también de la legislación. Podés encontrar ahí en esos links que están en el chat algo de idea y bueno, me parece muy interesante tu caso, así que te agradezco que lo hayas compartido con nosotras y con nosotros. Muchas gracias por la respuesta. Muy interesante. Yo mientras estoy tratando de mirar el chat, a ver si lo encuentro, para ir también a ver mensajes. Porque como tengo la pantalla entera, en el celular no veo. Súper interesante el encuentro desde la perspectiva del derecho. Me pareció súper interesante todo lo que compartieron, muchas gracias. La alfabetización digital, ¿se puede lograr? Parece un tema interminable. Qué interesante intervención, gracias Alejandro. Bueno, a esto sí quiero hacer un comentario aparte. No va a terminar nunca la alfabetización digital. Puede empezar, pero no terminar. De la misma manera que hay un montón de aspectos de nuestra vida que no van a terminar nunca en el aprendizaje y en la evolución y en el avance. Creo que lo importante es incorporarlo desde anteayer, ¿sí? Y de alguna manera tratar de ponerse a tiro con algo, ¿no? Ir poniéndose a tiro paulatinamente. Creo que también todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación nos lleva como a pensar que nunca estoy a la altura y que en algún momento ya fue, listo, no, ya, acá corto, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa hoy en este tiempo, digo, en este tiempo, en estos últimos 10 años, ¿sí? Desde que la era de la información está además sonante, creo que las redes sociales pusieron un hito en lo que era la era de la información. Antes existía Internet y cuando no había redes sociales era otra cosa, ¿no? Era otro diálogo. Creo que justamente a esto nos trajo y nos ha conducido a esta sensación y a esta idea de que todo es tan rápido, es inmediato, se me va de las manos a la vorágine, estoy sobrecargada, sobrecargado, la sobreinformación. Seamos críticas y críticos también un poco con eso. Desde el momento en que nada es inocente, ¿no? En que por supuesto que la cantidad y el caudal de sobreestímulos que hay también tienen un fin capitalista, en que quizás hasta podríamos llegar a ser la comunidad digital objetos de consumo de los que tienen el poder. ¿Cómo nos colocamos ahí? Si toda cuestión que nos tiran la consumimos, nos bajamos las aplicaciones, estamos con el FaceApp, con los programas que están dando vueltas, no nos importa nada, la privacidad ya fue porque me divierte el programa, entonces lo voy a descargar igual. Nos usan, ¿no? Nos usan. Entonces, ¿cuál es la contracara de la, justamente, era de la información? Decir, no importa que no lleguen jamás a abordar todo lo que supone mi alfabetización digital, pero sí salir del oscurantismo, ¿no? Sí sacar el velo y sí salir de esta cuestión de sentirme que no entiendo nada, dar otro tipo de discusiones. La alfabetización digital no va a terminar nunca desde el momento en que las tecnologías de la información y la comunicación no paran de sofisticarse. Hace 8 años no se hablaba de los algoritmos, no era un tema de conversación. Hoy escuchar la palabra
algoritmo es familiar, es todos los días hablamos de algo relacionado con algoritmos, o escuchamos. Y creo que también acá, esto que hablaba al principio, ¿no? Los tecnicismos que también nos sacan de la posibilidad de entender a la altura o de seguir el diálogo. Estas palabras raras, son palabras en inglés. Es un camino complejo, ¿sí? Hay que empezar de alguna manera, ¿no? Y creo que si les puedo dar un consejo de por dónde empezar, léanse un término y condición de una plataforma de red social que utilicen. Uno solo. Elijan al azar. Después volvemos a hablar, porque ahí se van a dar cuenta no solo el manejo que tienen estas empresas para con nosotros y nuestra información personal, datos personales, sino también la cantidad de sesiones, de concesiones que hemos dado durante todo este tiempo y que no las sabíamos, ¿no? Siempre los términos y condiciones son ese monstruo que queremos. Aceptar, chau, pum. Y sin embargo es la llave que estamos tirando al mar para saber de lo que estamos vivenciando y lo que estamos intercambiando, ¿no? Y qué es lo que obtiene la contraparte de nosotros y de nosotras para permitirnos esos servicios que son gratuitos y que además son bárbaros y no me cobran nada. Ese es un buen punto de partida. Y el segundo punto de partida interesante que me parece para una alfabetización digital propia es fijarnos, yo digo redes sociales porque son lo más accesible que podemos llegar a tener, ¿no? Pero es hacernos una suerte de glosario, es algo que también recomiendo un montón, glosario con palabritas claves. ¿Qué es un algoritmo? Más o menos entiendo ahí, pero sé a lo que refiere, pero ya fue. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un software? ¿Qué diferencia tiene con un hardware? Parecen que son cosas bárbaras. Yo la estudié en la especialización de Derecho Informático. Antes sabía así. Y creía que estaba lista con eso. Por eso les digo, hay mucho por donde arrancar. Y creo que también hay mucho de autopedagogía, que no todas las personas se sienten llamadas a lo autopedagógico, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la autoformación. Quizás quienes estemos más aventuradas en eso podamos ayudar a otras personas. También es algo que tiene un impacto colectivo muy grande. Bueno, veo que siguieron me sacó un rato Meet de la reunión y volví, acá estoy. No, bueno, me perdí ahí un poquito, pero por lo que veo en el chat siguió el intercambio muy interesante. Nada, por comentarte, Marina, que bueno, y como la mayoría acá en el grupo debe saberlo, aunque a veces nos damos cuenta que no se conoce tanto, tenemos un protocolo institucional contra la violencia de género muy nuevito, que está en ejecución desde noviembre del año pasado, y ya en ese protocolo se contempla que, bueno, que alcanza a todos los ámbitos de la universidad y que como ámbito de la universidad también se considera la virtualidad. El comité de actuación, que es quien recibe, está conformado por 3 profesionales que son quienes reciben consultas, denuncias, presentaciones y demás, da cuenta de estos muchos casos de una violencia tradicional con soportes tecnológicos, digamos, esto que vos estabas comentando frente a la pregunta de Jessica, que ahí se me cortó la charla, y sí estamos encontrando que, y acaba la consulta, si esto entra dentro de lo que es violencia digital, el mal uso o uso con otros fines de la información de las personas. Por ejemplo, yo soy docente tuya, ahora tengo tu WhatsApp, y entonces lo uso para otros fines que no es el del vínculo pedagógico, ¿no? Entonces me parece que ahí sí ya entramos en este terreno y de eso sí estamos teniendo casos. Entonces, bueno, sobre eso ahí venimos actuando institucionalmente, pero bueno, es todo un trabajito y todo un caminito
sobre todo de capacitación para hacer, porque bueno, en esto de que las universidades están organizadas en distintas unidades con autonomía o cierta autonomía, bueno, a veces los decanos, decanas toman otras decisiones previas a las que tomó el comité y ahí hubo ya revictimización y bueno, es todo un caminito y es mucho más complejo todo este mundo de la virtualidad que el de la violencia tradicional, digamos. No hay mucho por aprender como vos lo planteas todo el tiempo, ¿no? Desde la complejidad que todo esto implica. Totalmente, qué buen ejemplo que trajiste, gracias porque sí, y tiene que ver con la privacidad, ¿no? Por eso digo, es un caso de vulneración de derechos, la situación de utilizar la información personal brindada con consentimiento para un fin y utilizada para otro fin, por supuesto. Y además está regulado, volviendo al tema que hablábamos recién de la legislación tradicional a la que podemos manotear, ¿no? A la que podemos apuntar, está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Se tiene que mantener el almacenamiento de información, en el caso de una docente o de un docente, pienso, que tenga información de otras personas, por ejemplo, un teléfono, por la extensión de su curso o la extensión de su materia, no le da total, ¿sí?, disposición de esa información, sino solamente para ser aplicada para los fines para los cuales fue solicitada y para la cual se dio el consentimiento. Muy interesante el caso porque si es violencia digital, sí creo que hay vulneración de derechos digitales, sin dudas, y me trae a colación también algo que se dio muchísimo durante la cuarentena, pero ya se venía dando el año pasado, cuando las usuarias no sé cómo ponerlo en genérico, a ver, para no decir marcas, pero las usuarias de servicios de mensajería, por ejemplo, deliveries, los que llevan las comidas a las casas, que son todos por WhatsApp, se encontraban con que después de hacer un pedido determinada noche, tener al chico del delivery entregando el pedido, yéndose al otro día tenían un mensaje del chico del delivery. Me encantó cómo estabas vestida, discúlpame, pero sos tan linda, me quedé pensando en vos. Este tipo de cosas también son digitales, estrictamente en la órbita digital. Porque además también quiero hacer un último aporte en relación a esto que planteabas, también interesantísimo. Lo que pasa en la web pasa en la vida, tiene impacto real el hecho de reconocer a la web como el espacio público, ¿no? Vos recién, Andrea, lo mencionabas como ese espacio académico también, por supuesto. Y la web es espacio público porque, después de elaboraciones de autores y autoras en torno a la materia, porque es un espacio de relaciones interpersonales y porque además también tiene impacto en la coexistencia cultural, social, comunal. Entonces, tiene las mismas implicancias, más allá de que los efectos quizás son duraderos, son transfronterizos, tienen peores características, ¿sí?, o tienen mayor impacto, pero puede válidamente tratarse muchísimos casos de situaciones anómalas en el plano virtual de la misma manera que se tratan en el plano físico, dependiendo de las características, obvio, pero me pareció muy interesante y quería aportar eso porque la verdad tiene que ver, y esta es la complejidad también con lo que nos encontramos, estos cuestionamientos todo el tiempo, ¿no?, para poder desentrañar. Estaba mirando el chat a ver si había alguna otra pregunta o comentario. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no ya podemos ir cerrando, me parece. Anda Nora atrás, nos está escuchando, creo que no nos ve, pero nos escucha, pero está acá, ahí está Nora, ahí te vemos. Ah, sí. Yo estuve yendo, viniendo, pero bueno, realmente muy interesante toda la charla y las inquietudes y el espacio que hemos ido construyendo en esta hora y media.
Bueno, parece que no hay más consultas. No sé si se está proyectando la última vista que tiene los datos y las redes de la fundación, lo están pudiendo ver. Si no, ahí las chicas también lo están poniendo en el chat, así que va a quedar ahí registrado también. Bueno, Marina, no sé si querés hacer algún comentario más de cierre o algo, si no, nosotros igual te agradecemos un montón porque como siempre nos aportas claridad y nos dejas pensando. Entonces, bueno, siempre eso invita a un nuevo encuentro después y a una nueva charla. Nada, quiero cerrar y agradecerles nuevamente a quienes también nos acompañaron. Hay que bancarme hablando tanto, pero soy muy pasional con las cosas, así que nada, me permití, me di el gusto de participar acá y de ser así, ¿no? De poder también hablar mucho de todo esto con naturalidad, que me parece que es muy importante para empezar a reducir la brecha digital de género, que no nos sea algo con lo que nos sentimos como que hay formalidades y cosas y estructuras que no podemos romper, sino todo lo contrario. Así que les agradezco, para mí ha sido un placer. La fundación siempre está cerquita de Bahía Blanca. Norita, Norita nos sigue en todas las redes, está activa y alfabetizándose digitalmente. Así que les agradezco mucho, mucho a todos y a todas quienes participaron. Andrea, lo mismo, gracias por todo. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad, pero les dejamos ahí el contacto con nosotras, con la fundación, para no solo sumarse a esta oleada de alfabetización digital de la mejor manera, sino también para sus aportes y lo que quieran, que nosotras en ese sentido somos muy receptivas y creemos que también se construye una mejor alfabetización digital a partir de conocer las necesidades. Por eso estos encuentros son bárbaros y nutritivos para todas las partes. Así que nada más, les agradezco mucho, mucho y que tengan buenas noches. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Marina. Hasta pronto y bueno, a cuidarse todo el mundo, por favor. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao, gracias, muchas gracias.